Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. La actualidad nos trae la muerte o la captura de Muammar al-Gaddafi. Sí, en Sirte, en su ciudad natal, ha sido capturado. Las fuentes son muy variadas. Unos dicen que ha sido asesinado, recibió varios disparos en las piernas, fue capturado. Sinceramente y desde mi punto de vista, sospecho que Muammar al-Gaddafi ha sido asesinado. Esto lo ha confirmado un alto responsable del Consejo Nacional de Transición, ya sabéis, de aquellos rebeldes de los que hablábamos, que en realidad no eran rebeldes, sino mercenarios pagados por las fuerzas de la OTAN. Esas fuerzas de la OTAN, por supuesto, que sirven a los intereses del FMI, entre otros grupos oligárquicos económicos. Sea como fuere, Muammar al-Gaddafi no era persona de mi simpatía. No obstante, él sí que consiguió transformar una Libia que estaba en la más absoluta pobreza a ser uno de los países más ricos de África. Algo hizo bien. Y desde luego en África hay muchos países que están gobernados por dictadores o reyezuelos que tienen el beneplácito de Occidente. Muammar el-Gaddafi decidió dar la espalda a Occidente y esa jugada le supuso ser derrocado. También, que duda cabe, que ese valioso petróleo, el crudo que tiene en sus tierras, es muy importante, así como el crudo como sus minerales. Tuvimos un videoprograma hace tiempo que aquí podéis ver, en el cual hablábamos sobre las verdades que había detrás de Libia, lo que se había hecho en Libia, lo que existía en Libia, el tipo de vida que había en Libia. Esto se ha podido refrendar debido a varias declaraciones de ciertas personas, algunas de ellas de una determinada popularidad, que confirmaban que la calidad de vida en Libia cuando Muammar el-Gaddafi vivía era bastante buena. Asimismo, hubo otra serie de videoprogramas donde hablábamos y hacíamos un análisis de cómo los medios de comunicación estaban llevando a la gente a decantarse a favor de las fuerzas de la OTAN, poniendo a Muammar el-Gaddafi como una especie de bestia absoluta que estaba asesinando a su pueblo. Esto también lo podéis ver en el videoprograma que aquí aparece. La cosa no termina ahí. Hablábamos también en su momento sobre lo que ocultaba la operación Amanecer de la Odisea, aquella operación de la OTAN. Podéis ver ese vídeo en esta dirección, donde esos siniestros movimientos por parte de la OTAN y esa especie de hostigamiento hacia el régimen libio era el comienzo de las confrontaciones que los medios de comunicación utilizan o utilizaban con este eufemismo que es conflicto armado. En realidad era una guerra. Habían provocado una guerra contra el régimen libio. Habían armado y pertrechado a un grupo de mercenarios, algunos de ellos provenientes incluso de la base de Guantánamo en Cuba. Es una base norteamericana en la cual se llevaron a un montón de personas procedentes de Afganistán y a los cuales se les sometió a un lavado de cerebro para posteriormente formar parte de ese grupo de mercenarios, entre otros muchos. E incluso se habla que hay sudamericanos dentro de esos mercenarios y de todo tipo de países en los cuales la gente se precie o se venda para defender causas no demasiado justas. Los mercenarios, dinero a cambio de operaciones negras. Y ahí estaban. También hablamos en algunas ocasiones sobre la posibilidad de que el conflicto armado durase 30 años. Esto lo podéis ver aquí, en este videoprograma que os indicamos en este momento. Sé que el conflicto no ha durado 30 años, diréis algunos, pero no es así. No piensen ustedes que con la muerte de Muammar al-Gaddafi la guerra ha acabado. ¿Recuerdan Irak? Pues recuerden Irak, porque el modelo iraquí se va a repetir aquí. Habrá una una ocupación por parte de las fuerzas de la OTAN, protegidas, por supuesto, por esos rebeldes
No, por esos mercenarios que han tomado el poder, y durante ese tiempo existirán acciones terroristas provocadas por Al Qaeda, por grupos insurgentes fieles a Gaddafi, bla 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 bla. Algo que justificará que las tropas norteamericanas y del resto de países de la llamada coalición o de los llamados aliados, es una bonita palabra que esconde cosas muy oscuras, sigan ahí y se mantengan en Libia durante años y años para controlar ese rico crudo que tiene el subsuelo libio. Estas mentiras ya las hemos conocido y las hemos visto en muchas ocasiones. También os hablamos, por ejemplo, o es el modus operandi que utiliza Occidente y sus medios de comunicación, así como sus fuerzas estratégicas, para comunicar a la gente ciertas mentiras y convencerles de las mismas. Hablamos en su momento sobre la mentira de la muerte de Osama Bin Laden. Todo era falso, una operación falsa en la que curiosamente aquellos Shield, aquellos grupos especiales u operaciones especiales que intervinieron en la captura de Osama Bin Laden, posteriormente fueron asesinados de manera bastante, digamos que oportuna, en Afganistán. No sé si lo recordáis. Los grupos SEAL que capturaron a Osama Bin Laden posteriormente fueron condecorados de manera anónima y oculta dentro de lo que es la Casa Blanca, para posteriormente mandarlos a Afganistán y que todos murieran en una incursión cuando viajaban en un helicóptero. Y ahí, fin de la historia. Occidente nos engaña, Occidente nos miente, sus medios de comunicación están controlados por los mismos, por aquellos hombres de los que hemos hablado en anteriores videoprogramas. Están controlados por los mismos poderes. Esos poderes que nos llevan controlando durante miles de años. No piensen ustedes que las mentiras comienzan hoy. Comenzaron en el siglo XX o comenzaron atrás. Las mentiras llevan cientos, si no miles de años, subyugando y, por supuesto, acabando con la libertad del hombre. No crean ustedes que porque Muammar el-Gaddafi haya muerto, la guerra ha terminado. Es ahora y en este momento donde la población libia se enfrenta a uno de sus peores momentos. Se enfrenta a la ocupación de las tropas de la OTAN y se enfrenta a el saqueo del rico petróleo que hay en su subsuelo. Como ya he dicho, empezaréis a ver incursiones armadas, actos terroristas ligados a Al Qaeda, que parece ser un comodín que sirve absolutamente para todo y que muy bien le ha venido a Occidente. Si no hubiera existido, hubiera habido que crearla. Al Qaeda, si no es que ha sido así, ese grupo terrorista que supuestamente es la coartada para mantener esos grupos de poder, esas fuerzas militares, esas legiones romanas de este actual imperio que es Occidente, dentro de esos pobres países y que ricos son por los minerales que en su subsuelo albergan. Es un paso más. Hoy es Libia, ayer fue Egipto, y así uno tras otro. ¿Quién sabe? Tal vez a nosotros no nos toman porque hace ya mucho tiempo que han tomado el control político de nuestro país, han tomado el control económico de nuestros países, han tomado el control militar en cierto modo, ya que tienen sus bases dentro de nuestros países, han tomado el control global de Occidente y del mundo. Somos sus esclavos. Lo digo, lo repito y lo repetiré constantemente. Hay argumentos lo suficientemente poderosos como para poder afirmar estas palabras. Y como ya he dicho, no es nuevo. Nuestro estado, el estado humano de esclavitud, es algo que se remonta en la noche de los tiempos. Tenemos muchos vídeos en Mundo Desconocido donde hablamos de esa historia, de cómo nos han subyugado y sometido, de cómo hemos llegado aquí y, por supuesto, cuál es nuestro futuro. No voy a decir que sea un día feliz. Tampoco voy a decir que Muammar el-Gaddafi era un tipo que me caía bien. No lo era. No me caía muy bien. Pero desde luego los que no me caen bien, y desde luego las personas con las que nunca estaré de su lado, son aquellos que están ejecutando estas operaciones una tras otra, y que al final conseguirán meternos en un gran conflicto armado mundial, sencillamente para seguir saqueando el planeta y destruyendo nuestras vidas.
Bien, desde Mundo Desconocido os seguiremos informando y os seguiremos contando todas aquellas cuestiones que sé que a vosotros os interesan. Sin más, hasta el próximo videoprograma. Nos vemos.